En el episodio de hoy vamos a hablar del apagón, pero del apagón de conciencia y del subidón de dopamina y cortisol que nos trae muchos recuerdos no tan gratos y que nos lleva a lugares que no están tan buenos. Cientos de teorías dando vueltas por todos lados, un montón de información falsa, basura, que lo único que hace es cargarnos más el cortisol y cargarse nuestro bienestar. Y entonces te pregunto, ¿qué nos trajo este apagón? ¿Nos trajo algo? ¿Nos trajo luz de conciencia en alguna situación? ¿En algo? ¿Podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer? A mí me alegró profundamente volver a ver niños en las calles. Fue increíble ver el efecto que está teniendo la tecnología en la sociedad. ¿A vos qué te generó el apagón? Bueno, te invito a seguir deconstruyendo y preguntándonos sobre salud mental. Hablar del apagón me parece un poco un cliché. Está sobresaturado todo medio de comunicación y de desinformación hablando sobre el apagón. Mucha gente ya sabía de este apagón desde hace mucho tiempo. No sé si las profecías de los Simpson nos habrán dado alguna visibilidad o si en realidad todos sabemos que desde el 2020 las reglas del juego cambiaron y se hicieron más visibles para todos y para todas. El que las quiere ver las ve y el que no las quiere ver no las ve y finge demencia y sigue su vida como si nada estuviera pasando y está perfecto. Pero las reglas del juego cambiaron y ante esto no podemos ser inocentes. Del mismo modo que la era digital cambió la forma de sociabilizarnos, pasó allá a lo lejos en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial. Hace un rato estaba estudiando con mi hijo la Revolución Industrial y utilizamos algunos recursos interesantes que se utilizan en educación libre y en educación viva, y bueno, en esos recursos él se encontraba como con un niño de su misma edad que le decía: estoy cansado porque tengo que trabajar muchas horas, y entonces así daba paso a la revolución industrial y al trabajo infantil y a entender que era necesario crear reglas que regularan ciertas cosas. Cada movimiento que hubo a lo largo de la historia de la humanidad generó una revolución, que no necesariamente es una revolución violenta, puede ser una revolución del pensamiento, una revolución social, una revolución del arte, de la cultura. Las reglas del juego cambiaron. Si hoy los chicos pueden estudiar con ChatGPT o si yo puedo tener una conversación con una inteligencia artificial para terminar de armar un esquema, porque con mis coordenadas la inteligencia crea algo, o si un paciente puede crear una ruta de viaje con la inteligencia artificial, o puede hacerle pensar a la inteligencia artificial en qué momento es mejor sacar un aéreo para pagarlo barato, o cuál es la mejor ciudad del mundo para empezar una travesía. No podemos seguir estudiando como en el año 4 a.C., pero tampoco podemos seguirnos manejando económicamente ni socialmente como en el año 4 a.C. La digitalización tiene un precio, y el precio es que nos vamos olvidando cada vez más de lo analógico. Entonces ayer fue muy hermosa la situación porque me encontré hablando con mucha gente, incluso con pacientes, lo hermoso que fue volver a ver a la gente en la calle. Y es verdad que hay mucha gente que esto lo tomó a mal y que posteó cosas muy agresivas hablando de no romanticemos el apagón. Nadie romantiza el apagón. Lo que estamos visibilizando es la resiliencia de la gente. Y entiendo realmente el sufrimiento de aquel que no puede ver esa resiliencia, pero no voy a dejar de resaltar jamás una cualidad positiva del humano. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Haber hecho clases de zumba mientras tenías el tren frenado durante 6 horas. Haberle jugado a un niño en el medio del tren porque la mamá estaba desesperada y ya no sabía cómo hacer para entretener a su hijo. Haberle ofrecido a tu vecino la cocina a gas o haberle ofrecido agua caliente a tu vecino. Eso es lo que nos hace humanos. Lo mismo que en la Dana terminó transformando a desconocidos completos en un cordón humano que salvó vidas en el medio de una correntada de agua. Ese vecino al que no mirás, empezá a mirarlo. Te lo dije en un podcast cuando pasó la Dana, te lo vuelvo a repetir. El pueblo salva al pueblo de estas situaciones y de muchas otras más. Pero lo más interesante es que la digitalización hace que las generaciones que nos siguen estén perdiendo lo analógico. Por lo tanto, se vuelven aún más dependientes del sistema. Por eso es tan importante tener, no el kit de emergencia, sino tener siempre algo analógico en casa. Ayer uno de mis pacientes es músico y estábamos hablando de los DJs y yo le contaba que en mi época mis amigos que pasaban música tenían 2 bandejas de discos de vinilo. Por eso el scratching sonaba real. Hoy el scratching está hecho con un sampler. Es genial eso.
Pero incluso si mirás videos de DJs, están haciendo el movimiento como si movieran 2 discos y en realidad están moviendo nada, una bandeja con sonidos. Todo cambió. Las reglas del juego cambiaron, pero no podemos olvidarnos del primer juego que se jugó alguna vez. De que cuando no había luz, usaban velas. De que cuando no había móviles, nos comunicábamos tocándole el timbre al vecino, o golpeando su puerta o palmeando las palmas, valga la redundancia, en la puerta de su casa. Donde se crearon juegos de mesa, donde se salía a jugar a la pelota, a las muñecas, al elástico, saltar la soga, al tinenti. No tengo idea cómo se dice en España, pero son 5 piedritas que se van elevando al aire, se van tirando al aire y cuando se tiran se van agarrando de a 1, de a 2, de a 3, de a 4, de a 5. Muchas veces yo hablé de astrología y hablaba de Plutón en Capricornio y Plutón en Acuario, y Plutón en Acuario es esto. Saturno, que es el padre, no puede vivir sin conocer el universo de su hijo, Urano. Pero Urano no puede venir al mundo a hacer lo que se le canta sin considerar que el mundo tiene reglas. Entonces, este es el aprendizaje maravilloso de este momento, de que Saturno y Urano, Plutón en Acuario, necesitan retroalimentarse. Plutón en Acuario necesita tener en cuenta que hubo reglas antes que lo que él viene a transformar y que esa transformación es con reglas, no es anarquía, es con reglas. Entonces Acuario, regido por Urano, toma de Capricornio, regido por Saturno, las reglas, no la rigidez que impuso Saturno, no la rigidez de un sistema que está tan caduco que es un Titanic a punto de chocarse con un iceberg y no puede maniobrar. Por eso el apagón, por eso nadie puede resolver. Mucha gente no pudo resolver. Y circularon un montón de memes hablando de que para los latinos era bastante habitual esto, entonces teníamos como una capacidad de resolución diferente, y es verdad. En nuestros países durante mucho tiempo, aunque ahora, hubieron cortes programados de luz y a veces sorpresivos. Podían durar horas, podían durar días, podían durar semanas. Y no te quedaba otra que resolver. No te queda otra. Ante situaciones límites, no queda otra que resolver. Solo que cuando tuviste todo demasiado servido en bandeja y demasiado cómodo, cuesta resolver. Toca pensar. El pensamiento crítico, que es lo que el sistema está tratando de adormecer en todo el mundo, toca utilizarlo en una situación así. Y ofrecer, colaborar, cooperar, armar en comunidad. Esa es la diferencia de lo que nos vienen enseñando hace años, que es el egoísmo versus el altruismo. Es la individualidad versus la comunidad, el bien común, comunidad, la competencia versus la cooperación. Y hubo gente competitiva, y hubo aquel que se agarró 250 bidones de agua, garrafas de agua, como si no hubiera un mañana, y al lado tenía al vecino con el carrito vacío. También había gente que agarraba alimentos ridículos que no iba a poder utilizar. Lo peor que puede pasar en estas situaciones es el miedo. ¿Y por qué pasa el miedo? Porque estamos consumiendo información basura. Cuando yo era chica, había 5 canales de televisión y tenías que someterte a ver lo que esos canales decidían por vos en esos horarios en que estaban disponibles. Televisión, que es algo que todos decimos así como la televisión, la televi, el televisor, no es una palabra inocente. Televisión, tell-a-vision, contá una visión, como la contás a través de programas. Pero en mi época estaba bastante, entre comillas, controlado eso, porque había determinadas horas de televisión, no había streaming, no había 24/7 de toda la información que quieras. Entonces, si querías ver tus dibujitos, te tenías que levantar a una hora específica y esperar que los encendieran. Y el día que no pasaba esa hora, era un bajón. Y bajón no estoy hablando de depresión, bajón, tristeza, enojo, emoción básica, simple. Había que esperar. Cuando estabas escuchando la radio y estaban por pasar tu tema favorito, vos estabas atento para poder grabarlo en el cassette y en el medio de tu tema salía la voz de la locutora en off diciendo algo sobre la radio para que no te quedara el tema completo. Y vos ibas y se lo compartías a todos tus amigos, pero quizás habías estado media hora, 40 minutos, 1 hora esperando que pasaran el tema o el mensaje que le dejaste a la persona que te gustaba en la radio porque pasaban los mensajes. Algo de lo analógico es romántico y eso sí quiero romantizarlo. No es que todo tiempo pasado fue mejor. No quiero decir eso. Pero sí algo de lo analógico era muy romántico. Visto con los ojos del futuro. Visto con los ojos de hoy. Era romántico que salieran a jugar los chicos afuera y que costara pedirles que entraran a cenar. No era romántico que la televisión estuviera sentada como si fuera un miembro más de la familia. Pero hoy hay muchísimos miembros de la familia en la mesa. Porque es cada uno con su dispositivo. Y nadie pareciera registrarlo. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de la alegría que le produjo a todo el mundo ver gente en la calle otra vez? Ver vecinos hablando, como en la época de mis abuelos, que se sentaban con la silla en la puerta de su casa y pasaba uno y saludaba y se sentaban a tomar mate. ¿Por qué no nos da alegría eso? Eso es lo que nos hace verdaderamente humanos. La digitalización es muy útil en muchísimas cosas, pero en muchas otras nos separa de nosotros mismos y de los demás. Y eso lo sabemos todos.
Entonces el apagón, el verdadero apagón, no es el apagón de luz, es el apagón de la luz de conciencia. El apagón físico vino a mostrarnos lo que está pasando con nuestra conciencia y nuestro alma. Y de vuelta, el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, que no. Está bien. Todas las opciones y las posiciones y las opiniones son válidas. De la misma manera que nosotros, los más grandes, tuvimos que aprender a manejarnos en un mundo digital que no nos es natural, que hay que trabajarlo, que hay que desarrollarlo, para el que tenés que formarte, tenés que hacer cursos de marketing digital, las nuevas generaciones tienen que aprender de lo analógico, de que cuando no hay luz te puedes arreglar con velas, de que cuando no hay redes sociales puedes armar redes reales, naturales, humanas, de contacto con el otro, de que cuando alguien te necesita estás ahí, no a través de un mensaje, de que hay algo que se llama intuición, se llama empatía, se llama telepatía, se llama conciencia. Y es fundamental que todo eso no se apague. Si la digitalización nos está apagando todas esas cualidades, estamos yendo por mal camino, porque dentro de muy poquito no va a haber tanta diferencia entre un robot y un apagado. Si la resiliencia te enoja, si ver la resiliencia en el otro te enoja, porque estás hastiado de la vida que tenés que trabajarlo. Eso tenés que trabajarlo en algún lugar, porque vinimos a la vida a vivirla con alegría. Y entiendo que la 3D nos está dando sin parar, sin parar. Y a los que vivimos en España, si tomás un recorte de los últimos 6 meses, estamos haciendo un máster. Y sí, estamos haciendo un máster. La Dana, otras inundaciones, alerta meteorológica y 4 días en casa, con la posible reactivación del estrés postraumático de la Dana y de la pandemia. Porque no te olvides que a muchos latinos nos tuvieron encerrados mucho tiempo en nuestros países. Mucho tiempo. Entonces los latinos tenemos como un máster con el que ya venimos programados, si querés, en donde hay como un sexto sentido que tenemos en detectar herramientas de control. Porque la pandemia fue nuestro máster, nuestro doctorado. En Argentina estuvimos encerrados casi 1 año. Y los que teníamos permiso sanitario podíamos entrar y salir y hacer nuestras cosas, pero con muchísimo control policial. Muchísimo control policial, en todos lados. Entonces, ojo, cuidado con el control, porque el único control que puedes manejar es el remoto, y es el remoto de tu televisión. Cuidado ahí con el control, cuidado ahí con la noticia que consumís. No vaya a ser cosa que te olvides de que sos un ser resiliente, empático, por naturaleza sos así, consciente. Y no dejes que el apagón sea de tu conciencia humana. Si yo ahora te pidiera que hicieras un experimento y que sin abrir la boca, cuando yo te diga 3, te digas a vos mismo, sos maravilloso, vas a descubrir algo. Probémoslo. Cuando yo cuente hasta 3, en el momento que diga 3, vos decite, soy maravilloso o soy maravillosa. Sin abrir la boca, sin emitir sonido. 1, 2, 3. ¿Lo dijiste? ¿Viste qué interesante? Que dijiste algo sin emitir sonido y escuchaste algo sin que hubiera un sonido. Esa es tu conciencia. Esa es tu conciencia. Y esa es la que no se puede apagar. Así que el apagón vino a mostrarnos el camino. Y no estoy romantizando nada, porque mucha gente la pasó muy mal y los honro y respeto por eso. Hubo muchos ancianos que se quedaron varados, mucha gente que hubo que rescatar de ascensores, de elevadores, juegos electrónicos, de montañas rusas. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué desesperación! Lo lamento y los abrazo. Pero sacando todo eso y pudiendo contar la historia, ¿te das cuenta lo resilientes que somos? ¿Te das cuenta cómo seguimos renaciendo de las cenizas en forma constante? Esa es nuestra capacidad. Y mirá que desde el 2020 estamos caminando en un campo minado de eventos extraordinarios que pueden pasar en cualquier momento a la vuelta de la esquina. Eso es un caldo de cultivo para la dopamina. Es un caldo de cultivo para la dopamina. Entonces después nos preguntamos por qué hay tantas adicciones al porno, a la tecnología, a las sustancias ilegales, a las sustancias del juego. Porque está la ludopatía, porque hay adicción al sexo. La dopamina, el camino dopaminérgico, hace un caminito que puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, enciende el deseo, pero después al deseo hay que mantenerlo vivo. Entonces la dopamina enciende y la serotonina y las endorfinas mantienen, con esta sensación de placer, de alegría, de bienestar. Ahora, si la dopamina enciende y no prende, como si fuera un mechero que no está funcionando, en algún momento necesita más. Y se transforma en dopamina, vamos a llamarla así, mala. Si se transforma en dopamina mala, entonces fomenta
una necesidad de encendido constante que busca estímulos rápidos, inmediatos y adictivos. ¿Vas entendiendo de qué va? Estoy leyendo un libro hermosísimo que habla muchísimo de la dopamina, no solamente la dopamina en el juego, en las pantallas, en el sexo, sino también habla de la dopamina como un mecanismo natural, es una molécula natural que tenemos, la necesitamos, tanto como la serotonina y las endorfinas. Es una molécula sagrada de nuestro cuerpo porque enciende, pero para mantenernos encendidos y no encender en falso, necesitamos desarrollar a largo plazo cosas que nos den placer y bienestar. Y ahí entran en juego la serotonina y las endorfinas. ¿Qué pasa? Que el sistema y la digitalización encienden de la misma manera que browseamos videos en TikTok, en Instagram o en YouTube. Y no terminás recordando nada. ¿Dónde vi eso? ¿Quién me lo contó? Fíjate el poder que tenemos de programación. Entonces, volviendo al ejemplo que yo te daba, cuando yo era chica y veíamos los canales de aire que se podían ver, en los horarios que se podían ver, no teníamos mucha capacidad para elegir. Hoy tenés al servicio tuyo 24/7 todos los temas de música que se te ocurran, todos los libros que se te ocurran, porque hay un montón de bases de datos de donde se pueden bajar, más allá de los derechos de autor, que ese es otro tema que podemos hablar en otro momento. Y todas las películas y series que quieras, que cada vez son más largas, curiosamente. Mantenete hipnótico, idiotizado, mirándome. Pero qué interesante esto, ¿no? Frente al exceso de variedad, terminamos no leyendo nada, terminamos no escuchando nada, terminamos no valorando el arte. El arte que es lo que nos hace diferentes. La resiliencia, la alegría, la conciencia, el arte, la cultura. La digitalización también trae un movimiento cultural como revolución. ¿El movimiento cultural lo está haciendo ChatGPT? ¡Wow! ¿Qué van a pensar nuestros sucesores dentro de 200 años? Te recomiendo que veas un montón de pelis. Una de ellas es Idiocracy, otra es La educación prohibida y esta no me acuerdo el nombre, pero la voy a buscar después y te lo voy a pasar, que es sobre empezar a ponernos los lentes que nos muestran la realidad y dejar de fingir demencia. Que el próximo apagón no apague tu conciencia. Te abrazo. Estoy para lo que necesites.